una serie, ya hemos terminado de ver un poco las cuestiones relacionadas con la visión de la comunidad, ¿no? Los aspectos básicos. Y yo quería empezar una serie de predicaciones, los días que me toque a mí, sobre el crecimiento en Cristo, ¿no? El crecimiento de la persona en Cristo, con todos los elementos que eso implica, que son muchos y, bueno, muy abundantes. Entonces, había hecho un esquema bastante amplio, pero sí, me lo he dejado en casa. Ahora estaba intentando escribir algunas de las ideas para que no se me olviden, algunas de las ideas más importantes. De lo que yo quería hablaros hoy es de uno de las bases, ¿no? Es decir, yo pensaba, ¿cuál es la base del crecimiento personal y del crecimiento espiritual? ¿Cuál es la cosa más importante? Bueno, pues no puedo decir la conversión, puedo decir la oración, todas esas cosas que hemos ido ya tantas veces, ¿no? Y que ya sabemos. Pero yo quería insistir hoy en un aspecto que me parece que es clave y fundamental, que es el del conocimiento propio. Es decir, esta es una cosa de la que, curiosamente, yo creo que para la importancia que tiene, no se habla tanto en la vida espiritual del conocimiento propio, ni en la literatura cristiana, ni religiosa, ni nada. No se habla mucho. En psicología se habla más. Últimamente hay toda una moda, ¿no?, de libros de autoayuda, de autoconocimiento, de todas estas cosas, que bueno, yo creo que la mayor parte están bien, pueden servir. Pero yo creo que a nivel espiritual se sigue hablando poco. Y a mí me parece que esto tiene consecuencias desastrosas, consecuencias gravísimas. Hay una serie de personas que todos conocemos, esto tanto en la vida cotidiana como en la vida cristiana, en la vida parroquial o en la vida comunitaria, que dan la impresión, normalmente cuando uno las conoce por vez primera y te cuentan su vida, la primera impresión que te dan es que se trata de gente con muy mala suerte, con muy mala pata. Es decir, de esta gente que en la vida pues no ha tenido suerte, ¿vale? Hay gente que ha tenido más suerte y hay gente que ha tenido menos suerte, ¿no? Entonces, hay gente que te va contando su vida, es como una sucesión de desastres. Porque me pasó esto, porque me pasó esto. Y la primera impresión que te dan es decir, joder, pobre gente, qué mala pata ha tenido, ¿vale? Pero, a medida que los vas conociendo más, te vas dando cuenta de que hay una serie de actitudes que provocan esa mala suerte, que atraen la mala suerte. En realidad no es que atraigan la mala suerte. Hay una serie de actitudes básicas que se repiten en determinadas circunstancias y que hacen que las cosas te salgan mal, ¿vale? Y bueno, tú al cabo de un cierto tiempo de hablar con ellas te puedes dar cuenta de que eso es verdad, pero ellas no se dan cuenta. Y siguen atribuyendo todo lo que les pasa, todo lo que les ha pasado de malo, pues o a la mala suerte o a lo mala que es la gente, o a que son unos incomprendidos, ¿vale? Y esto es súper frecuente. Te lo encuentras en personas con menos inteligencia y te lo encuentras en personas muy inteligentes. La diferencia entre unos y otros es que las personas muy inteligentes lo racionalizan más y lo esconden mejor. Pero el problema es igual. Es decir, hay personas que dices, pero es que su vida ha sido una sucesión de desencuentros, de malentendidos, de desastres, de pérdidas de empleo, de cambios de pareja, de problemas con la familia, de problemas con los amigos, de problemas, ¿no? Y te das cuenta de que en el fondo esas personas tienen una serie de defectos que no son graves. El problema no es que sean graves, el problema es que no los identifican y lo repiten vez tras vez, vez tras vez, ¿vale? En la vida espiritual sucede lo mismo. Hasta que una persona no llega a un cierto conocimiento de cómo es, no puede prosperar. Bueno, puede crecer, pero hasta un nivel yo creo que relativamente escaso, no muy grande. Te quedas ahí, ¿vale? Si tú no llegas a saber, nunca llegamos a saber cómo somos realmente, nunca llegamos a saber hasta el fondo de nosotros cómo somos, eso solo Dios lo puede saber. Pero yo creo que hay ciertos niveles a los que podemos llegar, si queremos. Para eso hace falta querer.
hace falta enfrentarse con uno mismo y hace falta también tomar una serie de decisiones, ¿vale? Yo creo que es muy importante, lo primero, el darse cuenta, el comprender que hasta que uno no se conoce a sí mismo lo suficiente, no va a poder crecer, ni siquiera va a tener posibilidad de ser el mismo. Mucha gente que se cree libre en realidad no es libre porque es esclava de una serie de cosas que obstaculizan su desarrollo personal y su desarrollo relacional y su desarrollo espiritual. Las tres cosas, ¿vale? Entonces, para conocerse uno mismo, ¿qué hay que hacer? Bueno, yo creo que hace falta una determinación. Es decir, mira, yo quiero llegar tan a fondo como pueda llegar. Sé que habrá un límite, pero yo quiero llegar al fondo de mi propio conocimiento tanto cuanto me sea posible. Esto es lo primero. Lo segundo es estar dispuesto a perseverar. Porque hay veces que lo intentamos una temporada, pero luego ya decimos, pues, paso. Yo intento mejorar, pero al final todo me sigue saliendo mal, la culpa es de la gente. La culpa es de la gente que es mala o que no me entiende o que... ¿Vale? Y después, yo creo que es muy importante también asumir una serie de actitudes prácticas. En la práctica, ¿qué herramientas nos pueden ayudar a conocernos a nosotros mismos? ¿Vale? Yo creo que una herramienta muy importante es el examen de conciencia. El examen de conciencia es una práctica que en la espiritualidad jesuítica, ignaciana, se emplea mucho, pero en otras también. Y consiste en una vez al día, o cada 2 días, o cada el tiempo que sea, cada uno decida, hacer un repaso de lo que uno ha hecho, de las cosas que ha hecho bien y de las cosas que ha hecho mal. ¿Por qué? Porque al hacerlo en lapsos de periodos cortos, relativamente cortos, es fácil identificar las cosas. Si dejamos que pase un mes, se nos va a hacer todo un batiburrillo y ya va a ser más difícil identificar. Cuando hacemos el examen de conciencia con una cierta frecuencia, enseguida nos vamos a dar cuenta de una cosa. Y es que los fallos son casi siempre los mismos y las circunstancias en las que se producen son muy parecidas. Y eso ya nos puede ayudar a detectar cosas que no van bien. Es decir, por ejemplo, ¿en qué he metido la pata hoy? Bueno, pues he tenido un enfrentamiento con mi hermana o con mi marido, ¿no? ¿Por qué ha sido el enfrentamiento? Bueno, porque él o ella me dijeron no sé qué y entonces yo respondí y hice mal porque tenía que haberme callado. ¿Vale? No, es que en mi trabajo he tenido un problema y es que estábamos revisando no sé qué y entonces yo me he mosqueado y he dicho no sé qué. Y bueno, pues a lo mejor ya estás detectando ahí un problema. Hablas primero y después piensas. Lo correcto es hacer lo contrario. El examen de conciencia te ayuda porque vas identificando cosas. Las cosas siempre son concretas, nunca son ahí... ¿Vale? Esa es una práctica muy buena. Otra práctica muy buena es la no justificación. Eso todos nos justificamos muchísimo. San Juan de la Cruz le decía a Santa Teresa, Madre, es que usted se justifica muy lindamente. Lo decía San Juan de la Cruz a Santa Teresa. Eso debe ser muy frecuente. Todos nos justificamos. ¿Vale? Pero por lo menos en determinados ambientes, con determinadas personas con las que nos sintamos un poco más seguros, deberíamos tomar la costumbre de no justificarnos tanto, de no decir, como comentábamos unos días atrás, medias verdades, de no adornar las cosas que hacemos. Si hemos hecho una cosa mal, reconocer que la hemos hecho mal y no decir nada más. Eso es una buena práctica también, porque en la medida en la que racionalizamos las cosas y las justificamos ante los demás, también nos las ocultamos a nosotros mismos. Llega un momento en que nos creemos nuestras propias mentiras. Y hay gente que es experta en engañarse a sí misma,
Que eso es verdaderamente dramático, porque bueno, engañar a alguien, no sé, a lo mejor puede sacar algún beneficio, pero engañarte a ti mismo es terrible, porque solamente puedes salir perjudicado de ahí. Pero cuando continuamente justificamos lo que hacemos o lo que decimos o cómo nos comportamos y al final todo queda perfecto, yo siempre digo que hay personas que tienen la facilidad, cuando hablas con ellas todo es perfecto, todo es perfecto, todo está bien, no hay nada malo, todo es maravilloso, todo ha salido bien. Eso no es optimismo. Hay gente que es optimista y tiende a ver lo bueno de las cosas, eso es una virtud. Pero hay otra gente que siempre da las mejores versiones de sí mismo y de su vida y de lo que le rodea. Eso no es optimismo. Eso es mentira. ¿Por qué? Porque no hay ninguna vida perfecta. Cuando tienes la necesidad de hacer perfecta tu vida, es que hay cosas a las que no te quieres enfrentar. Porque ninguna vida es perfecta. Ninguna. Ni la vida más perfecta es perfecta. Entonces, es bueno reconocer qué cosas no van bien en tu vida. No pasa nada, no ocultártelas, por lo menos no ocultártelas a ti mismo. Decir, por ejemplo, mi matrimonio va mal. Odio mi trabajo. No soporto a mi suegra. Fulanita, que yo pienso que es mi amiga, no es mi amiga. A veces es doloroso reconocer esto, pero solamente con esto el Señor puede trabajar. Hasta que tú no reconoces la verdad de algo, Dios no puede trabajar ahí. Si yo reconozco, me llevo mal con mi marido, me llevo mal con él. Bueno, es entonces cuando tú puedes empezar a orar, tú puedes empezar a dar pasos, tú puedes pedir ayuda para que esa relación mejore. Hasta que no reconoces el problema, no abres la puerta a la solución. Y eso pasa con todo. ¿Vale? Entonces, el examen de conciencia, al reconocer las cosas, es muy importante. Otro aspecto muy importante de cara a conocerse a uno mismo es abrirse a los demás. Hay gente que no escucha. Gente que no escucha. Hay gente que parece que escucha, pero no escucha. No escucha en el sentido de que por miedo, a veces por debilidad. Sí que es verdad que hay veces que estamos tan hechos polvo, estamos tan heridos, ¿no? Nos han dado tantos palos, o nosotros pensamos que nos los han dado. Un móvil. Eso es. Que sencillamente ya no aguantamos una crítica más. Entonces, casi le decimos a alguien, mira, miénteme, miénteme, pero dime algo positivo, porque es que ya no aguanto una crítica más. Hay veces que eso es así. Con personas así hay que tener cuidado. No puedes entrar a saco con ellas. Primero, yo creo que hay que crear un ambiente de confianza, de afecto, ¿no? Que la persona se sienta un poco querida y aceptada. Porque si tú también, cuando una persona te viene machacada, dices, te voy a hacer un favor, ¿no? Voy a decirte todos tus defectos para que te conozcas a ti mismo. Bueno, lo que haces es hundirla del todo. Esa persona no está en condiciones todavía de escuchar eso. Pero cuando se sienta un poco querida, un poco arropada, a lo mejor puedes empezar poco a poco. ¿Vale? En ese caso, es importante escuchar lo que dicen los demás. Hay un proverbio árabe que dice, ya sabéis, si alguien te llama burro, no le creas. Pero si 6 personas te llaman burro, cómprate unas alforjas. Es así. Hombre, escucha un poco. Cuando a ti te van viniendo de ambientes diferentes, de personas diferentes, te viene la misma señal, bueno, pues escucha la señal. A lo mejor hay algo de verdad en esa señal. No pasa nada, no eres menos porque admitas un defecto, porque admitas un error. No pasa nada. Normalmente las personas más maduras, un síntoma para medir la madurez en alguien es ver la capacidad con la que puede escuchar cosas negativas sin perder la paz ni la tranquilidad. La gente muy madura normalmente tiene esa capacidad. Son capaces de escuchar, de asumir, discernir o de reconocer que hacen las cosas mal. Esto es una cosa que yo digo muchas veces. Es increíble, increíble, las pocas personas que son capaces de reconocer públicamente que han hecho una cosa mal. Oye, es muy poca la gente que lo hace, muy poca.
Muy poca la gente que dice, no, me equivoqué, aquí metí la pata. Esto ha sido una metedura de pata, ha sido un error por mi parte. Yo admiro mucho a la gente que es capaz de decir eso. Primero porque son capaces de darse cuenta y segundo porque tienen una autoestima lo suficientemente fuerte como para decir, sí, me equivoqué, ¿y qué? ¿No? Es como si Cristiano Ronaldo falla un penalti. Bueno, falla un penalti, ¿y qué? ¿He metido 1000? Falla uno. No pasa nada. No me voy a hundir por eso. Entonces tenemos la primera cuestión, el examen de conciencia. La segunda cuestión, el escuchar. Es muy importante también una tercera cuestión, el preguntar. ¿Cuál fue la última vez en que preguntamos a alguien cómo nos veía? Y dices, no pregunto, no voy a ser que me diga la verdad. Bueno, pero vamos a ver, entonces ¿en qué quedamos? Solo así se progresa. Cuando tú quieres progresar, los deportistas de élite se filman a sí mismos y discuten. O sea, Rafa Nadal, por ejemplo, yo sé que discute con su tío y con otros técnicos, discuten los partidos. Es decir, ¿aquí qué ha pasado aquí? Bueno, pues has sacado demasiado fuerte. Aquí andas mal de cintura, voleas mal. Bueno, pues esto hay que corregirlo. No dice, no, que me deprimes. Bueno, vale, pues si te deprimes, en el partido siguiente seguirás jugando mal. No pasa nada, pregunta lo que estás haciendo mal y la gente te lo dirá. Hay veces que la gente no se atreve a decirte algo, pero si tú les preguntas, lo pones a huevo. ¿Pero por qué no se pregunta? ¿Qué debería hacer yo? ¿Cómo debería hacer yo para que me fuera mejor en esta situación? ¿Tú qué crees? La gente te va a dar informaciones valiosas. O no. Pero las que sean valiosas te quedas con ellas, que no son precisamente las que te gustan a veces, sino todo lo contrario, y las otras, pues bueno, las desechas. Pero por lo menos pregunta y te darán información. ¿Vale? Yo creo que estos tres aspectos son muy importantes. Y creo que también es muy importante confrontarse con la palabra de Dios. Por ejemplo, mirar, yo estos días he estado dolido por todo lo que ha pasado en Granada, ¿no? Es decir, a mí, bueno, yo le tengo mucho cariño a don Javier y la verdad es que me ha parecido desastroso lo que ha pasado allí, ¿no? Es un desastre total y Y te das cuenta de que muchas veces, cuando, por ejemplo, en la televisión, ¿no?, comentaban las supuestas fechorías de este grupo de personas, ¿no?, que han cometido los abusos sexuales. Digo presuntas fechorías porque aquí hasta que no se condena a nadie, todo el mundo es inocente. Hay que respetar siempre la presunción de inocencia, ¿vale? Pero si es verdad, o si hubo algo de verdad, yo digo, ¿hasta qué punto de autoengaño tiene que llegar? A no ser que sea un sinvergüenza integral, también puede darse el caso, pero es más raro. Normalmente el pederasta se justifica, porque es muy poca la gente que tiene la capacidad de reconocer que es un sinvergüenza auténtico y vivir con eso. Normalmente nos justificamos, pero claro, es que para justificar algunas cosas hay que engañarse hasta tal punto que dices, pero vamos a ver, pero tú cómo puedes ser sacerdote o cristiano y participar en una orgía con menores. Es decir, ¿hasta qué punto ese cerebro o esa persona ha tenido que engañarse, hasta qué niveles ha tenido que engañarse durante muchos años de su vida acerca de quién es y de lo que hace para poder llegar a ese punto y no sentirse culpable? O no sentirse tan culpable como para poder seguir viviendo. Porque realmente, si te das cuenta de la contradicción en la que estás metido y del mal que estás haciendo, no podrías vivir. Yo en esa situación no podría vivir ni una hora. Pero hay gente que sí. Parece que hay gente que puede hacer eso y después consagrar al Señor en la Eucaristía. ¿Vale? Es decir, ¿hasta qué punto el ser humano tiene esa capacidad de engañarse, de mentirse a sí mismo y de no confrontarse con la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es clara, por eso hay que leerla todos los días. Porque la palabra de Dios te va familiarizando con la manera de entender las cosas de Dios. Y entonces no te puedes engañar. Cuando
Cuando tú haces una cosa y la palabra de Dios te está diciendo otra cosa, no te puedes engañar. Tienes que decir, no, bueno, soy un pecador. Bien, no pasa nada por ser un pecador. Soy un pederasta. Bien, pues necesito ayuda. ¿Vale? No pasa nada. Pero no te puedes engañar. Yo creo que estos 4 puntos, el examen de conciencia, el escuchar a los demás, el preguntar cómo nos ven, el confrontarte con la palabra de Dios, son muy importantes de cara a conocernos a nosotros mismos. El conocernos a nosotros mismos sirve para una cosa que es muy práctica y que todos tenemos que hacer. Mirar, todos, de fábrica, igual que los coches, traemos una serie de virtudes y una serie de defectos. Traemos una serie de áreas fuertes y una serie de áreas débiles. Para poder minimizar las áreas débiles y potenciar las áreas fuertes, hay que reconocerlas. Normalmente la gente que es muy eficaz o que impacta mucho en las vidas de los demás, son personas que no son mejores que los demás, pero han aprendido a potenciar los dones que tienen y han aprendido a minimizar las consecuencias de sus áreas débiles. ¿Vale? Porque todos las tenemos. No hay nadie que no tenga un área débil. En 1 de Juan se nos dice que aquel que dice que no tiene pecado hace mentiroso a Dios. Porque todos los hombres son pecadores. Me contaba una vez un amigo, pastor, que estaba predicándolo una vez y dijo, estaba predicando sobre esto y dijo, porque todos los hombres pecaron, porque no hay nadie que no haya pecado. ¿Hay alguien aquí que no haya pecado? Y hace uno, yo. Bueno, hay gente para todo, ¿no? Como decía Rafael el Gallo, eximio torero y filósofo. Hay gente para todo, pero vamos, nadie normal dice eso. Es decir, todos somos conscientes de que tenemos fallos. Aquel que dice que no tiene pecado hace a Dios mentiroso. ¿Vale? Todos tenemos pecados. Todos tenemos áreas débiles. Hay cosas que no se nos dan bien. Hay cosas en las que somos débiles. Las áreas débiles es muy importante reconocerlas, porque generalmente son las que nos hacen la puñeta. Son las que nos hacen caer. Por ejemplo, si yo tengo debilidad por el alcohol, bueno, primero tengo que reconocer que tengo esa debilidad. Hay alcohólicos que te dicen, es que no sé cómo pasó, pero el otro día acabé borracho tirado en la acera. Bueno, pues ¿cómo que no sabes cómo pasó? A ver, vamos a reconstruir los hechos. No, es que quedé con mi amigo no sé qué y me dijo, vamos a tomar una copa. Y en vez de pedirme una Fanta, pues me pidió un cubata. Bueno, pues ya está. Cuando quedes con un amigo, en vez de ir a tomar una copa, vete a tomar un helado. O vete a comerte unas rabas. Pero no vayas a un pub a tomarte una copa. ¿Por qué? Porque esa es un área débil. Yo puedo ir a tomarme una copa. No tengo problema con las copas. Pero tengo otras áreas débiles en las que sé que tengo que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque puedes caer. En uno puede ser eso. En otro puede ser meterte en situaciones muy tensas con la gente. Porque igual tienes tu área débil, es que tienes un mal genio tremendo y sabes que si te pones en el disparadero a la mínima que te pongas la vas a liar. Pues no te pongas. Si hay que discutir algo, no vayas tú, que vaya otra persona. Intenta minimizar los efectos negativos de tus áreas débiles. Hay una parte que se puede corregir en las áreas débiles. Vamos a ver. Yo hay ciertas cosas que puedo mejorar, pero hay otras que no puedo mejorar. Las áreas débiles no siempre son pecaminosas. Hay áreas débiles de cosas que hacemos mal. Por ejemplo, yo tengo un mal sentido del ritmo. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que a no ser en ambientes de mucha confianza, no debo bailar para no hacer el ridículo. ¿Vale? O que por mucho que me guste, lo mío no es jugar al fútbol. ¿Por qué? Porque los que juegan conmigo se desesperan. Los que juegan conmigo, los del equipo contrario, no, me animan. O sea, vamos a ver, si tú no tienes coordinación, pues no debes jugar al fútbol.
juega otra cosa. A lo mejor juegas bien al ajedrez. O juegas bien a un deporte que no sea de equipo. Porque los deportes de equipo necesitan una coordinación especial. Pues ya está. Por ejemplo, a mí puede gustarme mucho cantar y coger un micro. Y entonces yo digo, yo me apunto para el Ministerio de Música, ¿no? Y me empeño y me empeño y me empeño. Y hasta puedo mejorar. Es decir, por supuesto, si hasta el más zote, a base de esfuerzo, puede mejorar. Pero lo que yo quiero decir es que, por lo general, no merece la pena invertir tiempo en mejorar áreas en las que somos especialmente débiles. Generalmente. A no ser que sea cuestión de vida o muerte. Generalmente no merece la pena. Por ejemplo, no merece la pena, yo podría mejorar jugando al fútbol. Claro que sí. De hecho, hubo una época en que, bueno, jugaba y no parecía que era tan malo. A base de mucho esfuerzo y de buena forma física. Pero es perder el tiempo, porque yo no tengo talento para eso. No tengo talento para eso. A mí me encantaba tocar la guitarra en público, pero no tengo talento para eso. Por el problema que tengo de coordinación. Ay, pero es que me gustaba mucho. Ya. Pero no es mi don. Pues si me gusta mucho y no es mi don, tengo que dejarlo. Pero a lo mejor mi don es otro. Ah, es que yo puedo hablar muy bien. Bueno, pues potencia ese don. Poténcialo. O es que a mí se me da muy bien decorar. Bueno, pues aprende más todavía. Y en vez de hacerlo bien, lo harás muy bien. Y cuando lo hagas muy bien, si sigues mejorando, lo harás excelentemente. Y así es como las cosas salen. Y como en tu vida logras tener impacto. Reconoce tus áreas débiles, reconoce tus áreas fuertes. Minimiza los efectos de unas, maximiza los efectos de las otras. Esto es muy sencillo. Pero si nunca sabes lo que haces bien y lo que haces mal, si nunca sabes para lo que vales, entonces siempre estarás ahí en una áurea mediocridad. Nunca harás nada bien. Uno de los grandes problemas de este mundo es la cantidad de personas que están haciendo lo que no tendrían que hacer. Es increíble la cantidad de personas en puestos de responsabilidad o en puestos de mucha importancia que no deberían estar ahí. ¿Cuánta gente está dando clase y no debería estar dando clase? Y no hacen más que destrozar generación tras generación tras generación de personas y amargarse la vida. Claro, cuando haces una cosa mal, el primero que te das cuenta eres tú. Dices, pero qué triste. O sea, pues mira, a lo mejor tú en vez de dedicarte a dar clase de matemáticas tienes que ser ingeniero en una empresa. Pero por favor, si no te gustan los chavales, no te pongas a dar clase. Si no te gusta el trabajo al aire libre, no te hagas guardabosques. Si odias a los animales, no trabajes en un zoo. O si no te queda más remedio que trabaja una temporada y luego búscate otra cosa que te vaya mejor, porque lo vas a hacer muy mal. Qué bien funcionaría el mundo si cada persona hiciera medianamente bien su trabajo. Lo que sea. Pero desgraciadamente no es así. Y no es así no porque la gente sea mala, sino porque la gente está donde no debería estar. Yo a mis alumnos siempre les digo, tú tienes que saber lo que se te da bien y lo que quieres hacer. Es que no sé si voy a hacer derecho, matemáticas o medicina. Pues a ver, o sea, vete aclarándote, porque es que hay una diferencia muy grande entre una cosa y otra. ¿Vale? Si tú no te conoces a ti mismo, si tú no sabes lo que quieres, si tú no sabes a lo que estás llamado, va a ser muy difícil que encuentres una pareja que te vaya bien. ¿Cómo vas a involucrarte con una persona si no sabes cómo quieres vivir? Esto es muy importante. Esto de reconocer las áreas es muy importante. ¿Vale? Finalmente, el conocimiento propio tiene que llevarnos a una realidad espiritual que yo creo que es muy importante, que es la realidad del quebrantamiento. En Fe y Vida insistimos mucho en esta realidad, en la realidad de la kenosis. ¿El quebrantamiento qué es? El quebrantamiento es cuando tú no tienes problema en reconocer tu debilidad y tu pecado delante de Dios y delante de los hermanos. El quebrantamiento es la puerta del crecimiento espiritual. Una persona que no se ha quebrantado a sí misma, que no ha tenido esa experiencia de no ser nada delante de Dios, de ser un pecador que solamente merece ser salvado por gracia,
y que a pesar de eso, aún así, es amado por Dios, si no partes de ahí, no llegas a ningún sitio. A ningún sitio. Si no tienes problema en decir, Señor, soy un pecador. Soy un pecador. Por mis fuerzas, por mí mismo, no me puedo salvar. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Decía el centurión. Esta actitud de corazón es la actitud más importante porque es la que atrae la misericordia de Dios, que es la que nos salva. El Salmo 51 dice, porque, oh Señor, un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias. Dios no desprecia el corazón contrito y humillado. En Isaías 57 hay un párrafo al final, que a mí me parece, de toda la Biblia es el versículo que más me gusta. De toda la Biblia. Y dice, porque yo soy el Señor, en lo alto yo moro en lo más alto. Pero también estoy cerca del quebrantado y del humillado de corazón. Esto es maravilloso. Es decir, ¿no? Yo soy el Dios Todopoderoso, ¿no? Yo habito en lo alto, pero también estoy cerca del de corazón contrito. Esto es una maravilla. Dios está cerca de los de corazón quebrantado, de los que reconocen lo que son, no tienen problema, no van de nada, quieren vivir en luz con Él. Por eso el autoconocimiento, el reconocimiento de lo que uno es la base del crecimiento espiritual. Y es la base también de que la vida te vaya bien. Ya los griegos decían, conócete a ti mismo. Los romanos, noxete ipsum, conócete a ti mismo, ¿no? Porque el conocimiento de uno mismo, incluso para los paganos, es obvio que es el principio de la sabiduría, ¿no? Una persona que no se conoce a sí misma no tiene nada, no es nada. Vive una vida falsa. Una vida que no es la de él. ¿Vale? Y esto es lo que os quería compartir. Espero que os sea de alguna ayuda.